Bien, en videos anteriores ya hemos visto cómo conectarnos a Bootstrap, ya hemos visto también cómo funciona su sistema de layout, es decir, pues cómo genera este sistema de grid a partir de filas y columnas, también sus contenedores principales. En esta oportunidad vamos a hablar de las tablas de Bootstrap. La intención lógicamente es poder tratar la mayor cantidad de componentes posibles de la librería, pero por obvias razones pues no las voy a trabajar todas. Así que vamos a hablar o voy a hablar en estos videos de pues los componentes que yo considero son los que más se utilizan. Sí, inicialmente pues por ejemplo acá de contenido lo que más utilizamos son las tablas. Hablaremos de formularios en el siguiente video. Luego hablaremos también de las ventanas emergentes, de todo lo que tiene que ver con los carruseles, de todo lo que tiene que ver con las barras de navegación y quizás los acordeones. De resto, pues hay cosas que voy a ignorar porque pues simplemente después de que entiendan los principales componentes se darán cuenta que todo en adelante es lo mismo, lo que cambia pues es simplemente la clase y el contenedor que se esté utilizando. Bueno, entonces pues vamos a las tablas. Veníamos trabajando este archivo donde estuvimos haciendo pues lo que eran las filas y columnas con el responsive y demás de Bootstrap. Esa partecita ya quedó. Entonces yo por acá voy a crear un nuevo archivo, doy doble clic y le voy a poner aquí tablas.html. Listo, entonces pues nada, tendría que estar enlazado a mi propia hoja de estilos y el Bootstrap, entonces voy a copiar todo lo que tiene el index, control A, control C, y lo traigo acá. Esto con el fin de pues mantener y no tener que volver a la página de Bootstrap para enlazarme con el JavaScript y el CSS. Entonces aquí duplico y borro todo lo que está dentro de body, exceptuando el enlace de JavaScript, y aquí eso ya estaría. Acá lo voy a agregar en el title la palabra tablas porque es lo que vamos a trabajar en este caso. Bien, como ya mencionaba en anteriores videos, todo lo que es CSS, Bootstrap lo maneja a partir de las clases y pues de una estructura organizada. Entonces acá, recordemos, si estuviéramos en el home de la librería, venimos aquí a documentos, ya hemos trabajado lo que es los principales elementos del layout, ahora voy a trabajar el principal elemento acá de la sección o del apartado content, que son las tablas. ¿Listo? Entonces, bueno, acá en las tablas vamos a traducir a ver qué nos dice. Documentación y ejemplos para el estilo opcional de tablas, dado su uso frecuente en los componentes de JavaScript con Bootstrap. ¿Ok? Visión general. Debido al uso generalizado de table, elementos en widgets de terceros como calendarios y selectores con fechas y demás, las tablas de Bootstrap son opcionales. Agregue la clase table a cualquier tabla. Luego amplíe con nuestras clases de modificadores opcionales. ¿Listo? Entonces básicamente vuelve y juega todo a partir de Bootstrap, funciona con clases. Esta es la estructura de una tabla normal. Tenemos una etiqueta table de apertura, tenemos el thead que es pues para la cabecera de la tabla, ahí van a estar pues una fila que es la etiqueta tr y dentro pues siempre vamos a tener tds o en este caso como es del head pues son ths, ¿sí? Pero la estructura de una tabla común y corriente, si lo vieron en mis videos de HTML, son el table, tr para las filas y td para cuántas columnas quiero en cada fila. Así de sencillo es una tabla, solo que pues en la medida que ha ido evolucionando el lenguaje pues se han ido agregando nuevas etiquetas como el thead, como el tbody, también hay un tfooter, ¿cierto? Como para dividir la tabla. Pero básicamente es lo mismo. Filas, tr, columnas, th o en su defecto tds, ¿vale? Entonces acá nos dan un ejemplo que es con el que vamos a empezar a jugar. Entonces voy a crear acá un layout sencillo, ¿no? Primero una etiqueta section, normal. Esta ahorita le diré, bueno, hay una clase de Bootstrap que es para que quede al 100%, ¿no? Entonces class container fluid, esto ya lo trabajamos en videos anteriores, en el anterior video de hecho. Luego del container fluid, que es el que utilizo para que quede al 100%, pues simplemente puedo traer ahora sí lo que quiera. Por ahora voy a poner un título que diga acá tablas, ¿cierto? O tabla básica, que es como la vamos a copiar, tal cual como lo vamos a copiar de Bootstrap. Voy a un H2 simplemente como para hacer una pequeña división. Voy a copiar acá la primera, la que nos dan
Voy a volver a dejar en inglés. En el overview voy a copiarla. Venimos por acá. Y después del H2, control V. Como les mencionaba hace un momento, la estructura de la tabla es bastante sencilla. Tenemos una apertura de table y un cierre de table, ¿no? Dentro de esta apertura tenemos el T-head, que es la cabecera de la tabla. Si gustan, acá puedo dar unos cuantos enter para irla dividiendo. Luego encontramos el T-body, que pues como su nombre lo indica es el cuerpo de la tabla. Dentro del T-head, que lo tenemos aquí separadito, tengo un TR, que es pues una sola fila, la cabecera solo necesitaría una fila, y dentro tantas columnas como considere son necesarias, ¿sí? Luego tengo el T-body, y dentro del T-body sí tengo varias filas, ¿no? Una, dos, tres filas en este caso, las cuales por dentro tienen ciertas cantidades de columnas. Entonces, voy a ir a mi carpeta, abro tablas.html. Listo, bueno, pues pasa que no he guardado aquí, control S, no he guardado la tabla que acabo de traer, actualizo y ahí tengo mi tablita, ¿cierto? En este caso pues no me está gustando que se vea así al 100%, entonces en lugar de container, voy a poner solo container. Listo, así centrada está mucho mejor. Entonces esta es la tabla básica que nos ofrece Bootstrap, ¿sí? En sus estilos más básicos esto es lo que nos ofrece. Pues ya dependerá de lo que estemos trabajando, de la maquetación o del front que estemos trabajando. Si queremos, no sé, traer la información, el inventario de los productos registrados en una base de datos o todos los usuarios registrados en una base de datos. O bueno, en fin, la información o procesos que queramos mostrar en estas tablas. Acá tenemos el T-head, como les decía, en la cabecera, entonces son estos elementos que aparecen acá. Si ustedes quieren personalizarlos, pues no hace falta, sino que acá lo cambien. Por ejemplo, no sé, código producto. Por dar un ejemplo, nombre, si fuera una tabla que trajera información de productos, precio, no sé, descripción, y resulta que necesitan más columnas, pues agregan más TH de estos, copian, control V sin salirme del TR y sigo editando, ¿cierto? Entonces descripción, no sé, una categoría. Y pues podría ser también un precio, para dejarlo hasta ahí y no agrandar más el ejemplo. En ese orden de ideas pues debería aumentar también las columnas que hay en el T-body, porque ahí agregué más columnas al T-head, pero el T-body pues se queda corto, ¿no? Entonces eso por el lado del T-head. Luego encontramos el T-body, el cual tiene, pues como ya habíamos visto, tres filas. Estas filas tienen la primera 4 columnas, la segunda 4 columnas y la tercera solo tiene 3 columnas. ¿Por qué? Porque aquí le agregan ese atributo callSpan, ¿cierto? Que es como para medir qué tan grande va a ser la columna básicamente, ¿sí? Si acá yo le agrego a este, a ver, por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos en este momento? Entonces digamos, si yo quisiera que, no sé, este auto ocupara 2 espacios, es decir, 2 columnas, ahí donde dice auto, pues busco ese TD y le agrego el callSpan y le digo 2. Con eso ya se va a quedar ocupando 2 espacios. Miren, quedó ocupando auto y descripción. Si yo agregara un párrafo más grande, no sé, un lorem de unas 20 palabras, ahí solo le dije lorem 20 y tabular, pues él se está ocupando, miren, los 2 espacios, porque eso le dije que ocupara. Ahora, si quisiera que ocupara 3 espacios, pues ya eso dependerá de la información que yo necesite y cómo quieren ustedes estructurar pues las tablas, ¿sí? Ahí está ocupando entonces 3 espacios. Aunque lo más normal, ¿cierto? Es que pues tengamos la misma cantidad de columnas que pusimos en el header. Entonces, si en el head tenemos 2, 4, 6 columnas, pues lo más probable es que acá en el body todas tengan 6 columnas. Entonces aquí voy a duplicar esta una y dos veces más. Una y dos veces más, una y dos veces, y este que decía 2 ahora pues le voy a poner 1 o simplemente lo eliminamos, no hay problema. Así que haría una tablita. Bueno, me falta la última, creo que solo puse 1, vamos a ver, sí, ok. Así que haré una tablita básica, vuelvo y digo, sin agregar nada más. Como lo leíamos acá en la librería de Bootstrap, pues nos decía que le podemos agregar gran cantidad de clases
para modificar según lo que fuera necesario. ¿Y de qué va a depender? Pues generalmente del diseño, de la línea gráfica que ya esté manejando el proyecto. Va a depender que, por ejemplo, pues el head de la tabla si va a tener algún color, si quiero que tenga estilos de over, por ejemplo ¿cierto? Si quiero que tenga pues el estilo zebra, que es este que está acá, ¿sí? Que nos muestra como fila por fila, así de esta manera. Acá lo llaman striped rows, bueno, no sé si se pronuncia así realmente. Y pues algunas variantes. Vamos a trabajarlas todas. Este video va a estar enfocado directamente a las tablas. Entonces, voy a hacer voy a minimizar esta tabla. Voy a agregar otro H2 y le voy a decir tabla header. Sí, o sea, en esta tabla nos vamos a enfocar en el header. Entonces, voy a copiar la tabla anterior. Acá yo lo que hago es que cuando termino un bloque de código, digamos, ahí ya terminé la tabla, lo minimizo para que no me estorbe y pues es mucho más sencillo copiarlo. Ahí ya, con copiar la apertura y el cierre al estar minimizado, estoy copiando de la línea 56 a la línea 59. Control C y acá después Control V. Entonces lo que quiero explicar es cómo a partir de una tabla, que pues esta es la misma anterior, ¿no? Básica, podemos empezar a hacerle cambios, en este caso en el header. Entonces bien, para el header acá pues vamos a encontrar diferentes opciones. Acá nos van diciendo, es como un submenú, ¿cierto? Entonces acá nos dice table head, ¿sí? Y pues nos da simplemente unas opciones. Nos dice si quiere cambiar, por ejemplo, la cabecera de la tabla que sea negro. Entonces acá al thead le va a agregar la clase table dark, simplemente al thead. Miren que no nos da pues la otra parte del código porque simplemente no les interesa, ¿sí? Ellos lo único que quieren es decirnos lo que cambia. En este caso, si quiero cambiar el head, entonces acá en la segunda tabla de header busco el head, thead, y le agrego la clase table dark, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si le agrego la clase table-dark. Guardamos, actualizamos y efectivamente ahí tenemos la cabecera, ¿cierto? Del header de color negro, ¿sí? Si quisiera algún otro color, ya les he explicado en videos anteriores, pues las variables de color que utiliza Bootstrap son estas: primary, secondary, success. Si quisieran este azul en específico, pues entonces acá table primary. Guardo, actualizo por acá, listo. Bueno, no nos dio específicamente el que queríamos. Podríamos utilizar también la clase de background bg primary. Ese pues está mucho mejor, aunque el color del texto quedaría siendo negro. Entonces para combinarlo, vuelvo y juego, puedo utilizar table-dark. Vamos a ver cuál de las dos prima ahí. Table dark para el color del texto, no, ahí prima la de table dark. Entonces bueno, no hay que jugar mucho con las clases. Básicamente lo podemos hacer, como les digo, de esta manera, utilizando las clases de Bootstrap, que igual pues para eso es que son, ¿cierto? O en su defecto pues podemos nosotros mismos, que es lo más recomendable, agregarle clases propias para personalizar, porque pues si salen de esas 6 o 9 colores que nos ofrece Bootstrap, que es lo más normal, ¿no? Que pues cada proyecto tenga sus propios estilos y demás, sus propios colores, pues necesitaremos agregar una clase propia. Por ejemplo, aquí después de table dark yo le podría agregar, o en lugar de table dark, ¿cierto? Podría decir, no sé, table y el nombre del proyecto, si estuviéramos haciendo un portafolio, entonces table portafolio. Esta clase lógicamente no es de Bootstrap, ¿cierto? Si yo guardo y actualizo como no es de Bootstrap, pues va a quedar como estaba antes, normal, pero para eso tenemos enlazado acá nuestra propia hoja de estilos. Y recuerden que, como expliqué en el principio de estos videos, pues lo ideal es que aprendan, o mi intención con esos videos es que aprendan a utilizar Bootstrap, pero que ustedes lo puedan personalizar, porque si no, no tiene sentido pues aprender a utilizarlo a medias y depender siempre pues de los estilos que tenga la librería. La forma correcta de utilizarla es: tomo lo que necesito y lo que no me sirve o lo borro o lo personalizo a lo que necesito que quede. Entonces aquí voy a utilizar esa clase table portafolio y le voy a decir, entonces no sé, por ejemplo, que va a tener un background de algún color en específico. Aquí voy a poner red para que me aparezca el color picker, pero entonces no sé, quiero que sea por algún motivo este verde menta, ¿sí? Aquí cambio a hexadecimal. Entonces, como es
una clase que yo le agregue, pues le puedo poner lo que quiera también. El color del texto quiero que sea gris por algún motivo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con esto. Actualizo y ahí está. No es lo más bonito, tengo que admitirlo. Pero vuelve y juega, es lo que le acabo de definir que quiero que haga, ¿sí? Entonces ahí ya personalicé una tabla que nos estaba dando Bootstrap. Lo puedo hacer como les decía, pues utilizando las clases de ellos o personalizándolas con clases propias. Ahora vamos a ver cómo podemos ponerle pues todos los bordes a la tabla. Entonces acá voy a poner otro H2 después de este table y le digo acá bordes, tabla, bordes. Vuelvo a traerme la tabla básica porque esa es la que estoy utilizando como ejemplo para todo, ¿cierto? Ahí la traigo, guardo y actualizo. Que yo sé que ya hay un complemento que se llama Live Server que me va actualizando todo, pero pues esta es mi forma de trabajar. Me gusta ver lo que estaba antes y pues lo que voy a ir agregando. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos los bordes? Esto está pues dentro de las primeras cosas que nos explican. Lo primero que nos explican, miren, lo de las variables de color, ahí están, son estas las clases, ¿sí? Y por acá tenemos entonces el tema de los bordes, donde está rows, border, acá está table borders, ¿sí? Entonces, pues nos dice agregar la clase table border para pues obtener bordes. Entonces nos dice acá, nos da el ejemplo de que debemos ponerle esa clase al table, ¿sí? Table bordered. Entonces aquí la voy a copiar, table bordered, porque la clase table lo más probable es que ya esté. Entonces acá estamos en la de los bordes, miren, ya tiene la clase table, solo debo agregarle table bordered para que me agregue los bordes de la tabla. Entonces miren, sin borde, y aquí ya la tenemos con los bordes. ¿Listo? Entonces Bootstrap nos da vuelve y juega, en el overview nos da una tabla básica. Ya que tanto la personalicemos dependerá de nosotros, pues si utilizamos clases propias, como les mostré acá el ejemplo, o si utilizamos pues también las clases que ellos nos dan, que también son muy buenas para personalizar la tabla. Asimismo podría seguir pues creando varias tablas, pero creo que pues ya está quedando claro el ejemplo. Quiero poner esta, me gusta bastante, que es el tema de las filas, que quede como en cebra, ¿sí? Uno más oscuro, uno más claro, uno más oscuro. Simplemente vuelve y juega a la etiqueta table, le agregamos la clase table stripped en este caso, copiamos. Después del table border, recuerden que una etiqueta de HTML pues puede tener las clases que necesite. Tampoco es que vamos a ponerle 20, pero pues sí las que necesiten, miren. Y acá automáticamente la primera nos las pone en un gris, la segunda en blanca, la tercera en gris. Y así si yo siguiera agregando acá filas, si yo duplicara estas filas, pues van a seguir apareciendo de esa manera, ¿sí? Los números impares con color gris, los números pares con color blanco, ¿sí? Tantas veces como haya filas, ¿sí? Ahí está. ¿Vale? También para los overs, bueno, pues para los overs es lo mismo, simplemente hace falta agregar una clase a la tabla. Por aquí vamos a encontrar, bueno, los bordes, hacerlas más pequeñas. Ya de ustedes pues podrán ir personalizando, ustedes si no les da el inglés como en mi caso, pues traducen, tratan de comprender, vuelven al inglés, eso sí se los recomiendo porque pues el código y demás está en inglés. ¿Listo? Entonces nada, voy a buscarlo por acá, aquí estaba, over. Entonces lo mismo, a la clase simplemente a la tabla, perdón, le tengo que agregar la clase table over. Entonces a esta no se lo voy a poner porque ya tiene mucha cosa, voy a utilizar el del header, la clase que utilicé para el header. Entonces aquí tengo un bordes, table header, entonces aquí está table y le voy a agregar la clase table over, guardo. Actualizo y cuando paso el cursor por alguna de las filas pues me muestra toda la información específicamente de esa fila. Y listo, esto sería todo por las tablas. Ya para finalizar hay algo que tengo que que debemos tener en cuenta, y es que las tablas se adaptan a su contenedor, ¿sí? Ya lo vimos, pero pues nuevamente de pronto si no le prestaron atención. Container es una clase de Bootstrap que nos deja todo centrado. Si yo utilizo container fluid se va a adaptar al 100% y las tablas no se van a dañar. Van a mantener su proporción, pero pues ocupando el 100%. Si yo pusiera estas tablas, por ejemplo acá, a ver, voy a minimizar este table. Después del último table voy a agregar una fila de bootstrap.row, esto está en el video anterior de filas y columnas,
y voy a agregar, no sé, una clase call md6. Ya sabemos que el 6 significa el 50% para Bootstrap. Yo puedo poner allí dentro las tablas que yo necesite y ellas se van a adaptar a esas columnas. Acá estoy poniendo una columna 6, significa que va a ocupar el 50%, es decir, que esa tabla solo va a llegar hasta la mitad de la pantalla. Aquí ya empezamos a combinar lo que hicimos en el ejercicio anterior con este ejercicio de las tablas, ¿sí? Entonces guardo y actualizo y miren, aquí me aparece una tabla ocupando solo la mitad. ¿Por qué? Porque la puse dentro de un columna MD6. Ahora necesito una tabla al lado de la otra. Pues después de ese call MD6, sin salirme de la fila, ¿cierto? Pues agrego otro punto call-md6. Y dentro pues pongo una tabla. Voy a poner aquí esta otra para que no se nos confundan. ¿Sí? A lo que voy es que la etiqueta table se adapta a su contenedor. Si el contenedor mide 50, ya 50% ya va a ocupar ese 50%. Que si mide más, entonces por ejemplo, a ver, no sé, para seguir acá y finalizar ya con este ejemplo, quiero que la primera sea más pequeña, entonces le digo un call md4 que es como un 30% y la otra un call md8 que es como un 70%. Entonces miren, esta se adaptó a más pequeña, el espacio que se le designó, y esta mucho más grande. Ah, y ya para terminar, me faltaba, ¿sí? Hay una clase que se utiliza para el responsive, aquí está, responsive tables. Entonces básicamente lo que nos dice es que debemos poner el table dentro de un div que tenga la clase table responsive. Eso es lo único que debe tenerse en cuenta para el responsive de las tablas, porque si no, si yo inspecciono acá, ellas se van a adaptar hasta cierto punto, pero llegará un momento en el que nos van a generar un scroll. Miren, aquí ya nos está generando scroll y esto pues no debería suceder. Entonces para que esto no suceda, ya saben, simplemente debemos poner la tabla dentro de un div. Miren, aquí nos dice el ejemplo, table dentro de un div que tenga la clase table responsive. Esto no va a hacer que la tabla se escalone porque no funciona de esa manera. Esto va a hacer es que pues nos genere un pequeño scroll, pero solo en esa sección para poder desplazarnos en esa parte de la tabla. ¿Listo? Entonces pues nada, esto sería todo por las tablas. Estoy dejando los videos así un poco más cortos, máximo de unos 20-22 minutos, para que pues sea más sencillo de pronto digerir toda la información, ¿ok? Entonces pues nada, nos vemos en el siguiente video en el que estaremos hablando entonces, vamos a ver, de los formularios, si no estoy mal. Sí, vamos a hablar entonces de los formularios, entonces ya nos vemos en el siguiente video.